Una lista enlazada circular es aquella en la cual el último nodo de la secuencia apunta al primero. De este modo, yo puedo ir iterando cíclicamente sobre la lista tantas veces como yo quiera. En el caso de una lista doblemente enlazada, esta circularidad se da en los dos sentidos, de manera que el primer nodo, el nodo cabeza, apunta al último nodo de la lista. Aparentemente esto parece una tontería y parece que no tiene mucha utilidad, pero tiene una utilidad similar a la que tuvo en su día el añadir un nodo fantasma, que es la de simplificar algunos de los métodos. Las listas enlazadas circulares surgen a partir de las listas doblemente enlazadas introduciendo un par de cambios. El primero de ellos es que el puntero prep de la cabeza va a apuntar ahora al último nodo. ¿Vale? Si tenemos aquí una lista doblemente enlazada, el puntero prep de la cabeza es este que estoy señalando aquí. Pues bien, ese puntero antes era nulo, pues ahora va a dejar de ser nulo. Ahora va a apuntar al último nodo de la lista. Por otro lado, el puntero next del último nodo apunta a la cabeza. Eso significa que el puntero next del último nodo, que es este de aquí, ya no va a ser nulo, sino que va a apuntar al primer nodo de la lista enlazada. ¿Vale? De este modo tengo un flujo de punteros, digamos, circular, tanto si voy siguiendo los punteros que me llevan de un nodo al siguiente, como si voy siguiendo los punteros que me llevan de un nodo al anterior. En el caso particular de una lista vacía, pues solo tengo un nodo fantasma, pero ese nodo fantasma no tiene los punteros head y pref, next y pref a null, sino que tienen los punteros next y pref apuntándose a sí mismo. Y bien, ¿y por qué querría hacer yo eso? ¿Por qué quiero tener el primer nodo apuntando al último y viceversa? Bueno, una de las primeras consecuencias, una de las primeras ventajas es que ya no voy a tener punteros nulos en toda la cadena. Antes tenía punteros nulos al principio de la cadena, cuando hablaba del predecesor, y al final de la cadena, cuando hablaba del sucesor. Aquí ya no hay punteros nulos, lo cual me va a simplificar mucha distinción de casos. Por otro lado, ya no voy a necesitar guardar en mi clase lista un atributo que me apunte al último nodo. ¿Por qué? Porque ya tengo una conexión casi directa. Si yo tengo el nodo cabeza, pues siguiendo el anterior al nodo cabeza, me voy al último nodo. Y todo eso y puedo acceder en tiempo constante. Accedería mediante head-pref. Como ya he dicho, esto va a provocar que se simplifiquen algunas operaciones. Eso sí, hay que cambiar un poco el esquema que yo utilizo para iterar sobre los nodos de la cadena. Este es el esquema que yo tenía antes. ¿Vale? Tenía un nodo que llamaba current que iba pasando de un nodo al siguiente y yo finalizaba el bucle cuando current se hacía nulo, es decir, cuando yo ya había terminado de iterar sobre la cadena. Esta condición del bucle ahora con una lista circular se va a cumplir siempre porque ya no tengo punteros nulos en la cadena. Lo que yo necesito a la hora de iterar sobre la cadena es esta cosa de aquí. Yo empiezo en el nodo siguiente a la cabeza, es decir, empiezo en el primer nodo, digamos, no fantasma, y finalizo cuando current es igual a head. Esto significa que cuando yo he vuelto otra vez al nodo fantasma. A nivel de clase, a la hora de implementar esto, lo primero que tengo que hacer es eliminar el atributo last, porque como ya he dicho, no lo necesito. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el constructor. Bueno, pues el constructor, primero inicializo el atributo num_elements a 0, como ya dije en un vídeo anterior. Por otro lado, creo un nuevo nodo y entonces head va a apuntar a ese nodo y actualizo los punteros next y pref para que ese nodo se apunte a sí mismo. Con respecto al constructor de copia, bueno, los cambios que tengo que hacer los tenéis señalados aquí. En primer lugar, bueno, last ya no es un atributo, pero sí va a ser en este método, va a ser una variable local. De modo que, bueno, cuando en cada iteración, recuerdo que la variable currentOrder apuntaba al nodo dentro de la lista original que yo iba a ir recorriendo de izquierda a derecha, pues en la iteración actual voy a crear un nodo. La única diferencia es que ese nodo va a tener como sucesor la cabeza. De este modo, pues bueno, pues así voy a ir construyendo la lista y al final del bucle yo tengo una lista casi circular en el sentido de que el último nodo apunta al primer elemento de la cadena, pero tengo que ajustar el primer elemento de la cadena que ahora tiene que apuntar al último. Entonces, bueno, esto lo hago mediante la asignación head flecha_pref igual a last. Con esto me quedaría una cosa como la que veis aquí. Como veis, aquí tenéis las operaciones para añadir elementos al principio de la lista y al final de la lista. Como veis, pues se han simplificado bastantes. Vamos a mirar cómo funciona
pushback, para añadir un elemento al final de la lista. Pues para empezar yo voy a crear el nuevo nodo y ese nodo va a tener como sucesor la cabeza. ¿Por qué? Porque va a ser el último de la lista enlazada. Y ahora tengo que ajustar el resto de punteros. Tengo que ajustar el siguiente al último nodo de la lista. El último nodo de la lista accedo mediante head flecha pref y cambio el puntero next, que es el que estoy señalando aquí, para que apunte al nodo recién creado. Y por otro lado tengo head flecha pref que tiene que apuntar al nuevo nodo, es decir, este puntero de aquí lo he actualizado para que apunte al último nodo que yo acabo de añadir. Lo bueno de esto es que ya no tengo que distinguir el caso sobre si la lista estaba vacía o no estaba vacía, porque me sirve exactamente el mismo código en el caso de la lista vacía. ¿Vale? Si la lista estaba vacía, yo añado un nuevo nodo y modifico los punteros exactamente de la misma manera. Con eso consigo un tratamiento más uniforme. Para eliminar elementos, pues como veis, gracias a esa uniformidad, también se me han eliminado algunas de las distinciones de casos que yo tenía. Por tanto, el código me queda pues en unas 5 o 6 líneas cada uno de los métodos, lo cual pues está bastante bien. Con respecto al coste de las operaciones, pues bueno, es el mismo coste que teníamos antes. No hemos ganado eficiencia, sino que hemos ganado simplicidad en la implementación. Todo tiene coste constante, excepto cuando yo llamo al constructor de copia, excepto cuando visualizo una lista por pantalla o cuando quiero acceder a un determinado nodo que esté en medio de la lista.